Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Después de algún tiempo sin subir vídeo, por problemas de tiempo, hoy quiero cambiar un poco de tercio y hablaros de un cuento diferente, o una historia diferente. Se titula Crónica de Pasado Mañana, y la he sacado del libro Una luz en el interior, que recopila 3 libros en uno solo de J.J. Benítez. Crónica de Pasado Mañana, a los que todavía se preguntan por qué no bajan. Nueva York, he aquí un día cualquiera, de un mes cualquiera, de un año cualquiera. Millones de personas permanecen con los ojos fijos en el cielo. Al fin, anuncian las cadenas de radio y televisión de todo el mundo, un gigantesco ovni ha aparecido a 5.000 pies sobre el edificio de Naciones Unidas. El hecho ha tenido lugar a las 12 del mediodía. Del ovni, que tiene forma de cigarro puro, se han desprendido otros más pequeños. Las pequeñas naves, con forma de disco, han cruzado Norteamérica a gran velocidad, causando el estupor en la población. A esa misma hora, y según repiquetean las agencias de noticias de todo el viejo continente de Asia, África y Sudamérica, otras tantas grandes naves nodrizas, similares a las que se ha estacionado en la vertical del edificio de la ONU, han sido vistas y detectadas por los radares militares sobre Moscú, Londres, Viena, Berlín, Madrid, Tokio, Pekín, Nueva Delhi, Ciudad del Cabo, Río de Janeiro, Bogotá y Canberra. Y de esos ovnis, de casi 1 kilómetro de longitud, han despegado otros objetos, también parecidos a los que sobrevuelan Estados Unidos de este a oeste y de norte a sur, que recorren incansablemente los cielos del mundo. Lo que durante más de 50 años había sido motivo de especulaciones, escepticismo y burlas, se ha convertido, de la noche a la mañana, en una abrumadora realidad que, al menos por el momento, tiene confundida a toda la humanidad. Los periódicos han sacado ediciones especiales con todo lujo de detalles y reportajes gráficos, y la totalidad de las cadenas de radio y televisión del planeta emiten sin cesar filmaciones, la mayor parte en directo, del paso de estos ovnis, que ya se manifiestan abiertamente y masivamente. Pero lo más curioso del trascendental hecho es que ninguno de los presidentes de las naciones de la Tierra ha autorizado el ataque o aproximación de sus aviones de combate a los ovnis. Según reflejan los medios informativos, los generales y jefes de las distintas fuerzas armadas esperan impacientes y alarmados por esta inexplicable tardanza. Parece como si la totalidad de los estadistas y jefes de gobierno esperasen algo. ¿Pero el qué? Y se preguntan los comentaristas, ¿cómo es posible que todos los presidentes de la Tierra estén de acuerdo? Eso no había ocurrido jamás. ¿Qué está pasando? ¿Qué extraña fuerza parece doblegar sus mentes y voluntades? En algunos países, según se desprende de los últimos comentarios de prensa, parece haberse iniciado una serie de movimientos, especialmente dirigidos por militares, para derrocar a sus respectivos jefes de gobierno y pasar así a la ofensiva. Mientras tanto, millones de ciudadanos del mundo entero se han lanzado a las calles, provistos de cámaras fotográficas, telescopios y aparatos de filmación, contemplando y comentando con asombro el paso y las evoluciones de estas máquinas. Pero una de las últimas noticias señala que la nave, la que permanece desde hace casi 1 hora sobre el edificio de la ONU, ha empezado a descender lentamente, al tiempo que su brillo se hace más intenso. Del resto de las naciones llegan también noticias en relación con los grandes ovnis que se encontraban sobre las capitales. Todos han desaparecido de forma súbita, de idéntica forma a como aparecieron. La confusión y el desencanto se ha adueñado de cuantos asistían al fantástico espectáculo. Ahora, las miradas de los habitantes del planeta se han vuelto, a través de todas las cadenas de televisión, hacia esa otra nave que muy lentamente se ha aproximado a la terraza del rascacielos de Naciones Unidas, quedando inmóvil a poco más de 200 metros sobre el edificio. Sin que nadie sepa exactamente cómo ni por qué, todos los presidentes del gobierno del mundo han salido precipitadamente de sus residencias y despachos, trasladándose de inmediato a los aeropuertos,
y desde allí se dirigen a Nueva York. Al parecer, y aunque las noticias son todavía confusas, la totalidad de los dirigentes asistirá a una reunión en la cumbre, precisamente en la sede de las Naciones Unidas. Esta súbita y desconcertante asamblea de los casi 200 países de la Tierra tiene sumamente intrigado a los miembros de los respectivos gobiernos, así como a los observadores políticos y al resto de los ciudadanos. De fuentes bien informadas, procedentes del avión del presidente de la República Francesa, también en vuelo hacia Estados Unidos, se desprende que la cumbre de presidentes está directamente relacionada con la aparición de los ovnis. Mientras los estadistas vuelan hacia la ciudad de Nueva York, la gran nave, aparecida sobre la ONU, sigue estática y silenciosa. Jamás pueblo alguno había asistido a un acontecimiento como este. Los aviones de combate siguen en sus bases, aunque el estado de alerta se ha generalizado a todos los dispositivos armados de los Estados Unidos. Sin embargo, y ante el desconcierto de propios y extraños, ni un solo carro de combate ha sido apostado en las proximidades del edificio de la ONU. Nadie se lo explica. Miles de curiosos se agolpan en torno a los rascacielos, así como infinidad de periodistas que han empezado a llegar desde todo el mundo. Algo verdaderamente insólito y desacostumbrado está pasando. Por supuesto, y según manifestaciones de los departamentos de defensa e inteligencia de las grandes potencias, los objetos en cuestión nada tienen que ver con sus respectivos ejércitos. Las naves, definitivamente, no son del planeta. Pero entonces, se pregunta la humanidad, ¿de dónde proceden? ¿Quiénes las tripulan? ¿Qué quieren? ¿Por qué han descendido sobre el mundo? A primeras horas de la noche, el último de los presidentes hacía su entrada en la gran sala de la Asamblea General de los Hombres del Planeta. Los rostros eran graves. Ninguno de los estadistas había hecho comentario alguno. Todos parecían esperar, y lo hacían en pie. Cientos de reporteros habían sido autorizados para entrar en la sala, y hasta los pasillos y estancias contiguas habían sido materialmente asaltados por las cámaras y periodistas. Todos esperaban. A las 10 de la noche y ante el estupor general, surgió del ovni una especie de cono de luz blanco que descendió hacia el edificio de la ONU, penetrando a través de sus paredes y llegando hasta el centro de la Asamblea General. Las cámaras de televisión se volvieron precipitadamente hacia el brillante haz de luz. Pocos minutos después, aquel resplandor fue perdiendo intensidad, terminando por desaparecer, y el silencio se hizo mucho más denso. Los ojos de los presidentes y de todos los conciudadanos que seguían el singular acontecimiento quedaron fijos y más abiertos que nunca. Allí, frente a la mesa presidencial, justamente en el lugar donde terminaba el cono de luz, había aparecido 3 seres de gran estatura y de aspecto claramente humano. Un murmullo de asombro creció en la asamblea, pero nadie retrocedió. Tampoco se registraron escenas de pánico. Muy al contrario, todos quedaron admirando ante la perfección de aquellos hombres, llegados Dios sabe de qué lugar, y que se mostraban ante el mundo con unos brillantes trajes blancos muy ajustados y con una amplia sonrisa. La cámara de cine y televisión los enfocaba de inmediato, filmándolos a placer. No portaban escafandras, su piel era extremadamente blanca, y no había señal aparente de que los distinguiera de cualquier otro ser humano, a excepción hecha de sus considerables alturas, que sobrepasaban con creces los 2 metros. Sus cuerpos, como digo, se presentaban en fundados trajes blancos de una sola pieza, muy ajustados y de una blancura radiante. Aquellos uniformes recordaban a los trajes metalizados utilizados en nuestro mundo. Sobre sus pechos aparecían sendas estrellas, y tanto sus muñecas como sus tobillos se encontraban cubiertos por anchos brazaletes de color oscuro, de la misma tonalidad que el emblema del tórax. A pesar de la palidez de sus rostros, los ojos de los 3 seres, sumamente rasgados, denotaban un carácter firme. Buena parte de los comentaristas de televisión apuntó la posibilidad de que se tratara de astronautas de otro planeta, militares en suma. Los cabellos llamaron la atención desde un principio. Eran largos y blancos, de una luminosidad muy similar a la que desprendían los uniformes. Al cabo de unos segundos, uno de los hombres, quizás el portavoz, se adelantó unos pasos y con voz grave, tan profunda que pudo escucharse hasta en el rincón último de la sala, exclamó: «Los seres que visitan su mundo desde hace milenios han tomado el acuerdo de manifestarse públicamente a su raza, a fin de exponerles una serie de puntos que se consideran de suma importancia para la evolución positiva de su planeta. Desde el centro de la galaxia
que ustedes denominan Vía Láctea, contemplamos con preocupación el camino equivocado de cuantos habitan el mundo que ustedes llaman Tierra. Y ha sido deseo de los 24 ancianos que se abra un nuevo horizonte en su equivocada línea de progreso. El silencio fue total. Las palabras de aquel visitante del cosmos, en perfecto inglés, estaban siendo transmitidas en directo a los 5 continentes, y el ritmo del mundo se detuvo. Estos deberán ser los puntos que ustedes, representantes legales del planeta, tendrán que considerar y cumplir si es el deseo de la raza de este mundo ingresar en la Confederación de Mundos del Universo. El hecho de su corta evolución cósmica nos ha impedido manifestar hasta ahora de una manera clara nuestra existencia. Y a pesar de esta incipiente evolución, el Consejo de los 24 ancianos ha resuelto intervenir. De no producirse ese cambio en la mente e intencionalidad humanas, el equilibrio del astro en el que ustedes se desarrollan y de buena parte de su sistema solar se verían dañados. Y esto es evitado siempre por el orden establecido. De ustedes depende que ese cambio sea voluntario. De ustedes, aunque les parezca mentira, depende ahora la estabilidad de otros planetas y astros. Si se preguntan por qué esa posibilidad de riesgo en el equilibrio del sistema solar, la respuesta es elemental. El destino de la actual humanidad que habita la Tierra discurre hacia el desatino de un nuevo enfrentamiento bélico, mucho más horrendo que cuanto ha conocido el mundo de ustedes. Ese choque nuclear haría estéril la Tierra y podría afectar a las restantes órbitas planetarias. Solo un profundo cambio en los espíritus puede devolver las perdidas esperanzas. Y este es el momento de la elección. Acto seguido, todavía con el estupor reflejado en los semblantes, los presidentes y periodistas que llenaban la sala de la Asamblea General de la ONU vieron como uno de los seres depositaba sobre la mesa presidencial un enigmático cilindro, y el cono de luz penetró nuevamente en la gran sala cubriendo a los 3 visitantes. Instantes después, tanto el haz de luz como los 3 hombres habían desaparecido del interior de Naciones Unidas. Y lo mismo ocurrió con el ovni, que había permanecido durante casi 12 horas sobre el edificio de la ONU. Fue entonces, al producirse la desaparición, cuando estalló la confusión en mitad de la Asamblea General. Fue preciso un gran esfuerzo por parte de la presidencia de la ONU para que los ánimos se calmaran y el silencio volviera al recinto. ¿Qué había sucedido realmente?, se preguntaban los expertos y comentaristas. ¿Es que el mundo entero había sufrido una alucinación colectiva, tal y como había señalado siempre los científicos cuando se presentaba un nuevo caso ovni? No, esta vez no era posible. Allí estaban las cámaras de televisión, el cine y la presencia de los millones de testigos. Se trataba verdaderamente de seres extraterrestres. ¿Y qué habían querido decir con aquellas palabras? ¿Qué era aquel extraño cilindro? ¿Qué contenía? Con emoción mal contenida, el presidente de la Asamblea General procedió a examinar el objeto y descubrió de inmediato que al contacto con sus manos el cilindro se hacía transparente y luminoso, apreciándose en su interior una especie de pergamino en el que se leía: estos son los fundamentos a desarrollar por la raza del planeta Tierra y que abrirán los nuevos caminos de la paz. 1. Deberán desaparecer todos los ejércitos. 2. La totalidad de las industrias encaminadas a la fabricación de armas serán transformadas al servicio de la humanidad en paz. 3. Los gastos y presupuestos destinados a ejércitos y fabricación de armamento y equipo bélico se dedicarán al incremento de la cultura, investigación y tecnología que eleven los actuales niveles de desarrollo espiritual y material de todos los pueblos. 4. La totalidad de las naciones con sobrados recursos naturales y económicos velarán por las más justas distribuciones de estas riquezas y alimentos. 5. El orden social, político y económico, así como el moral y religioso, podrá ser desarrollado y corregido conjuntamente con los seres que pueblan esta galaxia, una vez cumplidos los anteriores puntos. Este es el verdadero horizonte para una raza que procede del que ustedes llaman Dios, y que nosotros todos compartimos como el gran creador. La lectura de este cilindro de luz, que se volvía opaco en cuanto era retirado de entre las manos de los hombres, causó una viva impresión entre los habitantes del planeta. Los ovnis habían desaparecido totalmente, y ya ninguna pantalla de radar lograba captarlos. Pero había quedado aquel cilindro, que fue sometido, obviamente, a toda clase de exámenes y comprobaciones de tipo científico y militar. Pero ni las más duras pruebas lograron destruir o dañar su naturaleza.
Nadie pudo concretar de forma definitiva de qué material estaba hecho, y nadie supo aclarar qué mecanismo desconocido lo hacía transparente al contacto con los tejidos humanos. Los días transcurrieron repletos de intrigas y tensiones. Era preciso llegar a una conclusión. ¿Se aceptarían los puntos establecidos por los seres del espacio, indudablemente mucho más evolucionados que nosotros? Las discusiones y debates se hicieron interminables, farragosas, complicadas, hasta que al fin, y ante la presencia de los millones de ciudadanos que habían asistido al formidable avistamiento de los ovnis y de aquellos 3 tripulantes, las Naciones Unidas volvieron a reunirse en sesión plena y extraordinaria con el fin de someter a votación el singular mensaje. Horas más tarde, el mundo contemplaría con asombro el resultado de dicha votación. Una mayoría de los países de la Tierra se pronunciaba en contra de la aceptación de aquellas 5 condiciones, y fue firmado un documento conjunto por el que la totalidad de los países firmantes se comprometían a multiplicar su armamento en previsión y como medida de defensa contra los recientes descubiertos seres de la galaxia. Es impresionante, ¿verdad? Descubrí esta historia hace algún tiempo y me cautivó. No solo por los hechos que relata, sino por el trasfondo y el poderoso mensaje que quiere transmitir. Hace 20 o 30 años se debatía sobre la posibilidad de si los ovnis y sus tripulantes podrían existir, o que si seres de otros lugares del cosmos o lugares del universo pudieran llegar a visitarnos. Durante esos años se hicieron esfuerzos colosales para desmentir ese tipo de teorías, implicando a bastantes científicos para que lo desmintieran, que si las distancias en el universo son muy grandes, que si la posibilidad de encontrar vida en otros planetas es muy remota, que si los millones de casos documentados sobre el contacto con ovnis o sus tripulantes eran simples alucinaciones o mentiras. Respuestas poco elaboradas, vulgares y de una calidad moral dudosa. A día de hoy seguir diciendo que no somos visitados por seres no humanos, que no son de la Tierra, me parece bastante ridículo, al igual que bochornoso. Sería como negar que el sol nos sale por el este y se esconde por el oeste. Sería como negarme a mí mismo. Pero hay una pregunta de trasfondo en todo esto, y es, si entonces existen, ¿por qué no bajan? ¿Por qué no se muestran de una vez claramente, sin ningún tipo de tapujos, en vez de tener esos contactos esporádicos con millones de personas? La respuesta a esta crucial pregunta está encerrada en la moraleja de la historia, de este cuento, de cómo después de haberse aparecido los habitantes de la Tierra en pro de la evolución y de la paz, intentando guiarles, intentando darles unas normas básicas para que el ser humano cambie un poco de ruta de su comportamiento de barbarie, el ser humano utiliza con pretexto una amenaza externa y le sirve para rearmarse doblemente y para seguir cayendo en su comportamiento de forma mucho más incipiente. Al empezar este cuento, esta historia, hay una frase a modo de dedicatoria del autor que dice: a los que todavía se preguntan ¿por qué no bajan? Es buenísima. Y lo relatado en este cuento, en esta historia, creo que es un ejemplo claro de lo que ocurriría si hay un contacto directo en estos momentos. Y creo que ellos lo saben y por eso deciden tener un contacto mucho más progresivo, mucho más puntual, intentando que el mundo se adapte mentalmente a esta nueva realidad poco a poco. Hay mucha gente que asegura que en sus vidas saber este tipo de cosas no influiría para nada, o incluso en el mundo. Creo que decir eso es un nuevo error. Tal vez en la vida de algunas personas no influiría tan decisivamente, tal vez en la vida de otras sí, pero en el conjunto de la vida de la Tierra, de las personas, sería un pandemonium. Tendríamos que revisarlo todo. Claramente hay una superioridad intelectual, una superioridad mental que nos desborda, y eso nos haría cuestionarnos todo y nos haría hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿existe Dios para vosotros? ¿Qué tipo de modelo de gobierno tenéis? ¿Existen las enfermedades en vuestro mundo? ¿Qué tipo de energía utilizáis para salvar las inmensas distancias que hay en el universo? ¿Hay ricos y pobres en vuestro mundo? ¿Hay religiones? ¿Y qué hay del dinero? Esas respuestas obviamente serían muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Oye, mira, pues sí creemos en Dios, pero no como vosotros lo entendéis. Mira, nuestro gobierno no es solo
a nivel de países, ni solo a nivel de planeta, es a nivel sistémico, es una confederación, por ejemplo, como en la historia, de planetas que se ayudan y que confraternizan entre ellos y que están en pro del beneficio del universo. Nuestra energía, pues es fácil, barata y rentable. Gracias a ella cruzamos el universo fácilmente. El problema potencial sería tan grande que incluso generaría un cisma entre nosotros. Habría una parte que se posicionaría a favor de los visitantes extranjeros y otra parte que se posicionaría en contra, y habría una especie de guerra entre nosotros. Sería una hecatombe en toda regla. Por eso pienso que poco a poco se van introduciendo nuevos conceptos que ayudan a la aceptación de esta nueva realidad y todas sus connotaciones de una forma paulativa y segura para nosotros. Las personas, más tarde o más temprano, nos daremos cuenta que lo rentable es vivir en el amor. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y bueno, nos vemos pronto.